Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 267 cápsulas, bueno, cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestros distintos canales. El principal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. En Facebook tenemos un grupo que se llama Cultura Jurídica Televisión, al cual también se pueden incorporar. En Telegram, un canal que es Cultura Jurídica, igualmente se pueden unir a ese canal, donde publicamos nuestras cápsulas y algunas conferencias de interés. En Instagram, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues invitándoles a que se suscriban a cada uno de nuestros canales. Y bueno, pues el día de hoy, aprovechando este sábado santo, este sábado de gloria, la Semana Santa, el tiempo más importante para la religión cristiana en general, vamos a hablar de las implicaciones jurídicas e históricas del proceso de Jesús. De hecho, en algunas ocasiones se ha hablado de este tema, incluso se han escrito algunos artículos, libros, de las violaciones evidentes al debido proceso y al derecho de defensa que tuvo en el procedimiento de Jesús, que pues llevan a reflexionar sobre pues que un inocente puede ser llevado e incluso a la pena capital. Y nos vamos a referir precisamente a este pasaje bíblico histórico denominado los 7 tribunales de Jesús, que de hecho esta tradición de las 7 casas pues es precisamente el recorrido que hacen estas personas en 7 templos, recordando estos tribunales que de manera histórica se comprueba. Jesús fue sometido a un procedimiento, pero un procedimiento sui generis, un procedimiento que pues dejó muchas incógnitas, y además, pues como lo hemos mencionado, tuvo contacto con tribunales religiosos y tribunales civiles. Recordemos que en esa época pues Jerusalén era un territorio ocupado por Roma, ¿no? Era un territorio administrado por los romanos, que expandieron pues prácticamente su imperio a toda Europa y a Oriente Medio. Y el primer tribunal al cual recuerden que pues Judas Iscariote es el que por 30 monedas de plata entrega pues a su maestro, a Jesús, eh, y él va a buscar en primer lugar a los sumos sacerdotes, y uno de ellos es Anás. Él encabeza un tribunal religioso donde se da un interrogatorio preliminar por parte, en este caso es un tribunal eh, compuesto por fariseos, pero encabezado por este sumo sacerdote, y todavía no existe una acusación formal, simplemente es un interrogatorio que le hacen a Jesús en esta primera instancia. Y el fundamento de este pasaje lo tenemos en Juan capítulo 18, versículo 12 al 14 y capítulo 19 al 24. Ahí ustedes lo pueden corroborar en, en la Biblia, ¿no? Luego el segundo tribunal lo tenemos en Caifás, que es un tribunal religioso. ¿Quién era Caifás? Pues era un sumo sacerdote que también, pues en este caso, pues era la autoridad religiosa judía en ese entonces. Y ahí ya comienza una acusación formal por blasfemia. Recordemos que la blasfemia, pues es un, pues además de ser un pecado, es un delito de corte religioso en contra de Dios o del Dios que
tenían en ese entonces los judíos, y ya es castigado físicamente bajo las órdenes de Caifás. El fundamento histórico de este evento lo tenemos en Mateo capítulo 26, versículo 57 al 68, para que ustedes corroboren que hay un fundamento histórico en ello, ¿no? Luego una tercera instancia, que es el Consejo Supremo Judío. Recordemos que a pesar de que los romanos conquistan estos territorios en Medio Oriente, respetan la autoridad de esos pueblos, pero obviamente pues ellos responden también a un jerarca superior, a un procurador, a alguien más de mayor jerarquía que pertenece obviamente al gobierno en Roma, ¿no? Pero este primer Consejo Supremo Judío se le denomina el Sanedrín, que es también un tribunal de corte religioso. Y aquí ya se le somete a un proceso a Jesús. Recordemos que ¿por qué se dan esas violaciones? Porque en primera no hay derecho de defensa. Jesús no tuvo un procurador, no tuvo un abogado, no tuvo un defensor en contra de estas acusaciones, ya sea de corte civil o religioso. Debió de haber tenido el derecho a la defensa, ¿no? Que todo procesado tiene. Y además también se daban violaciones al debido proceso, ¿no? Porque finalmente quien debía de condenar o no a Jesús en aquella época, pues eran la autoridad romana y no la autoridad religiosa en aquella época, ¿no? Entonces, este tribunal de Sanedrín ya lo condena formalmente por blasfemia. Ya habíamos comentado que blasfemia es una ofensa grave a Dios, en este caso al Dios de los judíos. Y el fundamento es Lucas capítulo 22, versículos 66 al 71. Si ustedes observan, estos tres primeras instancias, estos tres primeros tribunales, son tribunales de corte religioso, ¿no? Esto quiere decir que no respondían de cierta manera a la autoridad romana. ¿Por qué? Porque pues, era un tribunal interno, un tribunal de corte eclesiástico, y sus alcances todavía no estaban pues bien definidos ante la autoridad romana, ¿no? Luego ya tenemos en cuarta instancia y el primer tribunal ya civil, que es Poncio Pilato. Poncio Pilato es cuando interroga a Jesús en primera ocasión por este gobernador romano. Y recordemos que este tribunal ya es un tribunal reconocido de corte civil. Y recordemos que Pilato lo halla inocente después de este interrogatorio. Eso quiere decir que él, incluso en este pasaje bíblico, dice que no hay no encuentra en Jesús ningún delito, y lo envía a Herodes. El fundamento de este pasaje es Juan, capítulo 18, versículo 28 al 38, para que ustedes lo corroboren. Y luego Pilato envía a Jesús a Herodes Antipas, que es otro tribunal de carácter civil. Ya es un tribunal civil ahora sí que de ese entonces, ya tiene reconocimiento por parte de los romanos. Le denominan Tretarca de Galilea. También lo interroga, se burla e incluso ya tiene también algunos castigos físicos para Jesús. Recordemos que Jesús, en muchas de estas ocasiones que fue sometido a tribunales religiosos civiles, guarda silencio en la mayor parte de las veces, ¿no? Y solamente contesta ciertas preguntas directas que le hacen quienes los interrogan, ¿no? Entonces Herodes igual se burla de Jesús, prevé algunos castigos, pero lo devuelve a Pilato, que Pilatos pues realmente es la autoridad romana de ese pueblo, ya que responde. Y este periodo lo tenemos en Lucas, este pasaje, en Lucas capítulo 23, versículo 5 a 12.
Herodes lo devuelve a Pilato por segunda vez. Ya recordemos que Pilato pues ya es una autoridad romana ya reconocida. Y ahí la multitud, eh, pues él insiste en que no hay ningún delito que perseguir, ni de corte religioso, ni de corte civil, ni de la ley penal en aquella época. Y viene el famoso episodio del lavado de manos, ¿no? Yo me lavo las manos. eh, Él no encuentra ningún tema de corte penal contra Jesús, pero pues la presión del pueblo, de la multitud, pues le gana. Y recordemos que el mismo pueblo grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? Que recordemos que la crucifixión pues era el mayor castigo, la pena capital para delitos o reos por delitos muy graves, homicidios, en aquella época, ¿no? Eh, este capítulo histórico lo tenemos en Juan, versículo 19, capítulos del 1 al 16. Y el séptimo tribunal, que bueno, no es un tribunal pues formalmente hablando, pero aquí se impone la multitud, el Vox Populi famoso de aquella época, era un tribunal de corte popular, así se reconoce, y la multitud manipulada por quienes, pues por los tribunales religiosos, por los tres primeros instancias de las que hemos hablado el día de hoy. eh, en ese entonces, cercano a las Pascuas, se liberaba a un reo de alta peligrosidad, a un reo en aquella época, y la multitud pide liberar a Barrabás, que obviamente pues, es un criminal confeso, y pide la crucifixión de Jesús, ¿no? En todas estas instancias, en todos estos tribunales, era más que evidente que se estaban vulnerando los derechos y los principios de debido proceso y debida defensa. Por eso es que incluso el jurista Ignacio Burgoa tiene un libro, el cual yo no he podido conseguir una copia, sobre las violaciones al proceso de Jesús. Claro, es un libro muy amplio, pero ni se respetan en los procedimientos de los tribunales religiosos de aquella época, ni tampoco se respetaron las leyes de procedimiento que tenían los romanos para los territorios que en ese momento estaban ocupados, ¿no? Porque pues simplemente se cede a una presión popular para evitar una revuelta de mayores proporciones, y se crucifica a Jesús, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando se hacen los recorridos en 7 templos, a los 7 tribunales a los cuales es sometido Jesús, y finalmente pues sabemos que pues es crucificado. Incluso también tiene relación con las famosas 7 palabras que emite Jesús desde que inicia su suplicio. Y pues finalmente el cuerpo es entregado ya después de haber expirado en la cruz pues ahora sí que a sus familiares. Lo entierran, bueno, no lo entierran ahí. Recordemos que las criptas o el lugar donde se ponían a los muertos eran cuevas con unas enormes piedras, y ahí descansó el cuerpo de Jesús al siguiente día, y al tercer día, según las escrituras, pues resucita, ¿no? Esto obviamente, pues este contexto histórico que hemos abordado en esta cápsula, pues nos invita a la reflexión, sobre todo porque pues cuántos inocentes también no son sometidos a un debido proceso y se puede llegar a condenar. Aquí pues obviamente no había ninguna prueba en contra de Jesús, no se le dio una oportunidad de defensa, ni tenía una persona que asumiera su defensa,
ni tampoco se respetó el debido proceso, ¿no? La Semana Santa, pues recordemos que es pues un símil de las otras grandes religiones, la religión judía y la religión musulmana, de en este caso, pues las fechas más importantes para los cristianos, recordando precisamente este pasaje histórico de pues en la muerte y resurrección de Jesús, que obviamente pues tiene aquí el contexto histórico y que pues obviamente hubo muchas implicaciones de carácter jurídico que pues hacen ya que pues ese proceso pues fuera totalmente inválido, tanto en los tribunales religiosos a los cuales fue sometido, como a los tribunales de carácter civil. Y precisamente el día de mañana pues se celebra en la Iglesia Católica pues el domingo de resurrección. Pues bien, esto es lo que queríamos comentar, aprovechando este periodo de reflexión y haciendo un poquito énfasis con estos, una inquietud de nuestros escuchas en relación a los siete tribunales. Que estén muy bien, que tengan un excelente sábado y un excelente fin de semana. Gracias, hasta la próxima.